bienvenido a tu espacio. Gracias, querido Pepe. Bueno, lo primero que quisiera decirte es que el Frente... Te vi muy atento escuchando al vocero de Red de la Familia. Yo lo primero que haría es invitar al Frente Nacional por la Familia a revisar los libros de texto de historia. Creo que más que meterse o tratar de sabotear en este momento este proyecto que va en contra de la discriminación por tus preferencias sexuales, me parece que es más importante que vean lo que les enseñan a los niños en las escuelas. Me parece que ese sería el camino, Pepe. Pero bueno, el hecho de entrar en el tema de los matrimonios gay en este país es ciertamente complicado. Lo estaba yo pensando hoy en la mañana. Porque si, por ejemplo, Pepe, yo critico al loco de Macuspana, ¿no? Lo critico y lo ataco con todos los argumentos que yo tengo, entonces quiere decir que el PRI me dio dinero para que yo atacara al loco. Pero bueno, si por otro lado critico al PAN, entonces sucede que el PRI es el que me dio el dinero y yo soy un rotito vendido al PRI. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo defiendo los matrimonios gay, porque ¿quién puede estar en contra del amor? Ah, no, pues entonces te pintaste de arcoíris. De arcoíris, ya soy gay, ya soy homosexual, porque estoy... Bueno, fíjate nada más en qué extremos nos conducimos, ¿no? Cuando en los pocos argumentos en los que yo he estado de acuerdo con, sobre todo después de su gestión como secretario de Educación de José Vasconcelos, es cuando él sentenció y dijo: la mujer es el máximo tesoro de la creación. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo no creo que haya ningún tesoro superior. ¿Se refería a Antonita Rivas Mercado? Ah, sí, bueno, por supuesto. ¿A su pasión? A su pasión, sí, bueno, entre tantas que él tuvo, pero Antonieta, desde luego, ocupó un papel preponderante en su vida. Sí. Ya te acuerdas cómo se dio un tiro en el corazón en Notre Dame. En Notre Dame. La víspera de la llegada del Papa entonces, y tuvieron que hacer todo un exorcismo en la Notre Dame, que es la iglesia más importante de París. En fin, pero eso es otra historia. Es otra historia. Ella se dio un tiro en el pecho en una de las bancas que están al frente. Sí, por decepción de amor. Con la pistola de él. Que él le había regalado. Entonces, bueno, pero bueno, yo lo que quiero decir, Pepe, es que el clero católico tradicionalmente ha sido el peor enemigo que ha tenido México en su historia. El peor enemigo de México ha sido el clero católico. Ha sido enemigo, Pepe, de manera definitiva en contra de las causas más importantes, más entusiastas, más progresistas y liberales de este país. Para comenzar, estuvo en contra de la Constitución de 1824 y la derogaron en 1833 cuando derrocaron al gobierno del presidente Gómez Farías. Estuvieron en contra de la Constitución de 1857 y convocaron a la guerra de reforma, una guerra entre hermanos financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México, porque el clero católico no estaba de acuerdo con perder sus privilegios, Pepe. No estaba de acuerdo con la separación iglesia y Estado, no estaba de acuerdo con la libertad de expresión, con la libertad de cátedra, con la libertad de prensa, en fin, una serie de limitaciones. No estuvieron de acuerdo tampoco con la Constitución de 1917 y convocaron a una nueva guerra que fue la rebelión cristera, que estalla en el 27, del 27 al 29. Entonces, por otro lado, estuvieron en contra de la política poblacional del norte. Cuando Estados Unidos funda las 13 colonias, abren las puertas a cualquier persona que quisiera trabajar de manera honorable en las 13 colonias. ¿Cuál fue el resultado de esto? Una migración gigantesca, voluminosa, que bueno, en cuestión de 20 años tuvieron más o menos 25 millones de personas que arribaban no era la Unión Americana todavía, pero a las colonias norte. ¿Qué hizo el clero católico, que estaba obviamente en una cohabitación retrógrada con el virreinato mexicano? Dijeron: toda aquella persona que quiera ingresar al territorio del virreinato mexicano tiene que ser católica. ¿En qué se convirtió esto? En que todos los territorios del norte de México, llámese California, llámese Nuevo México, llámese Texas, se quedaron despobladas. Texas, en 1805, se entera el presidente Jefferson de que habían 3,000 personas en Texas. Imagínate nada más, al lado de un gigante goloso como eran los Estados Unidos, pero esto fue también en razón de la prohibición y de los impedimentos del clero católico para poblar los territorios del norte, sujetos a la condición de que las personas que llegaran fueran católicas. Después, bueno, se oponen a la educación masiva. Es decir, cuando llega Iturbide al poder, después de 300 años de virreinato, ¿quién era la encargada de impartir la educación en el virreinato? El clero católico. El clero católico educó al 2% de la población. De tal manera que cuando llega Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. Entonces,
Hago una breve enumeración, Pepe. Aquí me traje un papelito. Bueno, un acordeón, sí. Se niegan a la educación laica, por supuesto. Se niegan a la libertad de conciencia. Imagínate lo que era que en el siglo XVII y XVIII no podías tener libertad de conciencia, es decir, que no podías pensar lo que tú quisieras porque estabas obligado a confesárselo a un sacerdote. Entonces no había libertad de conciencia, como tampoco había libertad de prensa. Se niegan también a la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, y están de acuerdo sí con las dictaduras, como la de Iturbide, porque finalmente se convirtió en un tirano cuando cancela el Congreso. Están de acuerdo obviamente con Santana. Santana fue el brazo armado del clero católico. Díaz Ordaz también, Porfirio Díaz fue también el brazo armado del clero católico, como lo fue también Miramón en los años anteriores a Porfirio Díaz. Entonces, aquí vemos toda la influencia del clero católico en la vida política de México. Obviamente se niegan a la cancelación de fueros, no se niegan al pago de impuestos, se niegan a la República Federal, quieren una república centralista, dicen no al enciclopedismo, dicen no a la ilustración, dicen no a la Biblia. Imagínate, el clero católico prohibió la Biblia durante 200 años en nuestro país. Imagínate nada más el nivel de atraso. Obviamente no a la reforma luterana, imposible la reforma luterana en México. Bueno, no a las ideas de la Revolución Francesa, a los principios universales del hombre, también se negan a todo ello, y no a otras iglesias. Siempre se decía en la Constitución de 24 y en la de 57 que la Iglesia Católica tendría todo tipo de privilegios en relación a cualquier, sería la única religión prevaleciente en nuestro país. En fin, entre otras tantas razones, Pepe, que no voy a hablar en este momento porque no nos va a dar tiempo, de todos los planes que urdió el clero católico para derrocar a los presidentes mexicanos. ¿Cuándo viste tú que el clero protestante derrocara a los presidentes de los Estados Unidos? En fin, lo que quiero decir por concluir es que es muy importante en este momento ver que ante este evento del movimiento gay, en donde ¿quién puede estar en contra del amor, Pepe? ¿A quién le van a hacer daño casándose estos hombres y extendiéndoles todas las protecciones que debe establecer la ley? La ley debe cubrir estas relaciones amorosas, porque bueno, si Jesús dijo también, amaos los unos a los otros, y corrió a los fariseos del templo diciéndoles, raza de víboras, bueno, pues entonces me parece muy elemental, Pepe, que se respete esta igualdad y que no discrimine. Sí, pero dice el cardenal Norberto Rivera, la palabra de Dios rechaza los matrimonios entre personas del mismo sexo, no santifican la vida, causan daños físicos, psicológicos y espirituales. Donde es legal se ha atentado contra la libertad de conciencia y expresión. Como se opone a la voluntad divina, coloca a los involucrados en grave riesgo de perder la salvación. Imagínate nada más. Y fue cuando dijo lo del ano. Sí. ¿Para qué servía el ano? Nos dio clases de sexología el cardenal. Así es, Pepe, ¿te acuerdas aquella declaración tremenda que el ano servía nada más para las cuestiones de evacuación y todo esto, y que no podía ser usado para... Entonces quiere decir que él también tenía información secreta, ¿no? Inconfesable de otros usos del ano que nosotros tal vez ni nos imaginamos. Pero él era la mejor, Pepe, era la mejor. Sí se comunica con Dios, porque dice que Dios está en contra de esto. Cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Yo creo que el señor cardenal está equivocado. Creo que hay que abrirle el espacio a toda la gente que se una a través del amor. Muchas gracias. A ti, Pepe, querido. Gracias, Francisco Martín Moreno, sus arrebatos, hoy arrebatos cardenalicios. Hagámonos una pausa breve.